tenemos una realidad que es innegable y que creo que la gente que tiene más edad la habrá vivenciado en carne propia, ¿no? Que es que la Argentina atraviesa desde hace ya 70 años por lo menos, si no un poco más, un largo proceso de crisis y decadencia, que se refleja en los indicadores económicos, digamos, una inflación crónica que aparece ya hacia mediados de los años 40 y nunca se resuelve, salvo periodos muy acotados de la historia argentina, crisis que se reiteran cada 7, 10 años, endeudamiento creciente, devaluación del signo monetario, o sea que, otra vez, los de más edad recordarán, en la Argentina en los últimos 30, 40 años ha tenido un poquito más, quizás 50 años, 4 o 5 signos monetarios distintos, ¿no? Pulverizados por la inflación y la devaluación. Una caída del salario, más cerca en las últimas décadas, un desempleo nunca antes visto, y eso también se refleja en la situación social, ¿no? La inseguridad, el crecimiento de las adicciones o de las problemáticas sociales vinculadas a todos los elementos que recién mencionaba, y que eso también es palpable en el día a día, ¿no? En ese punto la conclusión o a lo que nosotros arribamos es que lo que tenemos a partir de la década de mediados del 40 o de la década del 50 es que la riqueza general del país o la dinámica general del país no alcanza a sostener a la estructura que se desarrolló históricamente en la primera mitad del siglo XX, ¿no? O sea, a esa magnitud de vida social que dio origen el desarrollo del capitalismo argentino, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Es decir, en términos más coloquiales, uno podría señalar que la plata no alcanza, ¿no? Es decir, los recursos o lo que genera la economía argentina no alcanza, y por eso estas necesidades de ajustes constantes de la situación de forma periódica, que nos colocan siempre un escalón por debajo, ¿no? Yo no quiero por ahí abundar en algunos datos o elementos que se pueden revisar en otras charlas, o que seguramente vamos a continuar trabajando con otros compañeros a futuro, pero bueno, esta dinámica es constante, de crisis tremendas, una recuperación que parece que va a solucionar el tema, o que genera la ilusión de que va a solucionar el problema, y luego se vuelve pero que nunca vuelve a la situación anterior, hasta que nuevamente estalla la crisis. Eso se puede seguir en Argentina en los últimos años, 75, 82, 89, 2001, 2008, 2018 y la situación actual, ¿no? O sea, es recurrente, ¿no? Y acá hay un consenso que está establecido, ¿no? A partir, digamos, de lo que sería el consenso liberal, o el consenso, o lo que impulsan los llamados libertarios, los autodenominados libertarios, que vinculan a este problema de que la plata no alcanza o los recursos no alcanzan y el país no puede despegar al gasto social, ¿no? Es decir, bueno, en la Argentina lo que hacemos es sostener vagos, o sea, planeros, digamos, población desocupada que no quiere trabajar y que vive de fácil por los planes sociales, por el gasto de la política, etcétera, etcétera. Lo que nosotros venimos a discutir a partir de algunos elementos que vamos a ir mostrando a lo largo de la charla es que el mayor, digamos, gasto, el mayor derroche de riqueza no se lo llevan los desocupados o el gasto social, como se denomina, sino ni tampoco el gasto que se destina a la salud o a la educación, donde siempre también aparecen quejas sobre la atención universal y demás. Y que de hecho esos gastos, educación, salud y el gasto social y las coberturas varias son los que se ajustan frente a cada crisis, ¿no? Eso se ve que a los trabajadores nos vienen dando duro y parejo de hace 50 años y que no terminamos de salir. El problema no es ese. Bueno, ahí tenemos un ejemplo reciente, perdón la aclaración en este punto, pero las primeras medidas de Massa fueron una poda importante en todos estos rubros que se denominarían de gasto social, ¿no? En educación, en gastos en salud, en particular en compra de medicamentos importantes para enfermedades inmunodepresivas y otras cuestiones.
El problema no está ahí, que eso es lo que la variable de ajuste constante, sino que quien dilapida sistemáticamente la riqueza general del país son los propios empresarios, la burguesía, ¿no? Y ese es el pozo sin fondo por el cual se va, digamos, lo que generan los trabajadores, que en el fondo toda la riqueza social es la que es generada por los trabajadores. Y por eso los recursos no alcanzan, saltamos de crisis en crisis, aparece el déficit, ¿no? Aparece el endeudamiento como forma de cubrir esos déficits y aparece, digamos, la rueda del endeudamiento constante para seguir pagando y para que esta burguesía planera pueda sobrevivir a costa digamos, de la población, del mercado interno, ¿no? Esta burguesía que opera en nacional extranjera sobrevive, como señalábamos, gracias a un mercado interno protegido, embolsando ganancias a partir, digamos, de subsidios y de la asociación con el Estado, al que parasitan, hundiendo al país en la miseria. Y efectivamente, la riqueza que generamos se le podría dar otro uso, ¿no? Esta parte que vamos a desarrollar un poco en las conclusiones. Usarla para poner en pie una industria verdaderamente competitiva en ramas de alta tecnología, que genere riqueza y que además permita aumentar el nivel de vida de la masa de la población, ¿no? Esa es nuestra propuesta de vida socialista y la razón por la que hacemos esta charla. Entonces, para darle paso a Gonzalo con algunos elementos históricos, en esta charla lo que vamos a tratar de dejar o de poner a discusión o de poner en claro es, son 4 cuestiones. ¿De quiénes hablamos cuando hablamos de burguesía planera? ¿Cuáles son los mecanismos por los que se apropia esta riqueza social? ¿Cuánto es lo que se apropian? ¿Y qué podríamos nosotros, o qué se podría hacer con estos recursos, ¿no? Darle un uso progresivo, como señalábamos. Así que, luego de esta introducción, le dejo el paso a Gonza. Bueno, gracias, Damián. Gracias una vez más a todos y todas los que están escuchando esta charla. Y bueno, parto de una de las preguntas que hacía Damián. ¿De quiénes hablamos cuando hablamos de la burguesía planera? Bueno, en parte ya lo dijo Damián, vamos a abundar un poquito más, a profundizar. Estamos hablando en primer lugar de empresarios ineficientes, empresarios que producen a costos superiores a los que rigen en el resto del mundo y que por esa razón no pueden competir en el mercado mundial, que no alcanzan la productividad necesaria para poder hacerlo. Esa es la situación general de toda la industria argentina. Pero dentro de la industria de los industriales argentinos se destaca en particular un grupo por su capacidad de acceso a los resortes estatales para conseguir y resguardar ciertas ventajas que les permiten sobrevivir, como decía también Damián, dentro del mercado interno. Estamos hablando de la gran burguesía industrial, o sea, de lo que se suele llamar los grupos económicos nacionales o transnacionales, o sea, conglomerados de empresas cuyas principales inversiones se encuentran en la industria, que tienen una serie de características. Producen fundamentalmente para el mercado interno, donde pueden vender su producción a precios muy superiores a los que rigen en el mercado mundial, porque ese mercado interno es un mercado protegido. Eventualmente pueden exportar, o sea, algunos de estos grupos a veces logran exportar, sobre todo cuando los niveles de producción que tienen no son absorbidos dentro del mercado interno. Generalmente esto se corresponde con ciclos recesivos donde la producción, el nivel de producción que tienen no termina siendo absorbido por el mercado interno, entonces exportan, pero con una particularidad. Venden afuera a un precio muy inferior al que venden adentro. Y encima también embolsan subsidios por ello, lo que se suele conocer como reintegro a las exportaciones. O sea, en realidad la base de acumulación sigue siendo ese mercado interno protegido, que es donde obtiene el grueso de los recursos y lo que les permite poder vender más barato afuera, obteniendo una ganancia muy menor, pues la ganancia real la hacen adentro. A su vez, compensan su ineficiencia, estamos hablando de capitales ineficientes, mediante la transferencia de riqueza
desde otros sectores competitivos, fundamentalmente el agro. O sea, están dilapidando riqueza social, estamos derrochando riqueza social en sostener a estos grupos económicos, a esta gran burguesía industrial, lo que aquí estamos denominando la burguesía planera. ¿Quiénes son? ¿De quién estamos hablando concretamente? Bueno, a lo largo de la historia argentina han aparecido con varios nombres, como colectivo. En los 60, estos capitales, la gran burguesía industrial, crearon una organización que tenía como objetivo ser vehículo del lobby sobre distintos gobiernos, y mediante esta organización, el CEA, el Consejo Empresario Argentino, impulsaron un programa propio frente a la crisis de acumulación que atravesaba la Argentina, o sea, esta larga crisis de la que hablaba Damián. Frente a esto, impulsan un programa propio que se distingue, por un lado, del liberalismo agropecuario, el liberalismo de los capitales agrarios, y del mercadointernismo peronista. Un programa que planteaba básicamente que era necesario desplegar un ajuste para limitar las transferencias del agro en la industria, para cerrar un poco esta brecha que generaba progresivamente crisis de acumulación, pero que ese ajuste tenía que tener un límite, y acá es donde se diferenciaban del liberalismo agropecuario. El límite de este programa, de la gran burguesía industrial, eran ellos mismos. O sea, que el recorte de gastos, de transferencias, de subsidios, de protección, no alcanzara los mecanismos que garantizaban su propia supervivencia. Este grupo tuvo una gran influencia, sobre todo durante las dictaduras de Onganía y Videla, gobiernos donde se cansaron de colocar funcionarios. De hecho, Martínez de Oz, el ministro de Economía de la última dictadura, es uno de sus mejores representantes. Estaba lejos del liberalismo. Estos sectores no son liberales, no pueden serlos porque el liberalismo implica un recorte de gastos estatales que es la base de su acumulación. Por esta época, por la época de la última dictadura, se empezó a conocer este grupo como la patria contratista, por los negociados precisamente que tenían con el Estado. Con el fin de la dictadura comenzaron a reciclarse, o sea, debían deshacerse de ese personal político ya impopular, los militares que ellos mismos habían impulsado al poder junto con otras fracciones de la burguesía. No se crean que fueron los únicos que llevaron a estos sectores al poder, pero fueron uno de los sectores de la burguesía argentina que militaron activamente, muchos contactos con el último gobierno militar en un intento de restablecer la hegemonía, pero ya para 1983 se había eliminado la amenaza revolucionaria, se había restablecido la hegemonía, la cúpula de las Fuerzas Armadas era un personal político completamente desprestigiado. Entonces ahí comienza el proceso de reciclarse para poder seguir manejando los resortes del poder. En ese momento comienzan a ser llamados, sobre todo por la prensa, los capitanes de la industria. Estos capitanes de la industria eran los que negociaban directamente con Alfonsín mano a mano. De hecho, se dice que es el propio Alfonsín el que inventa el grupo al convocar a un grupo de empresarios, de los empresarios más poderosos del sector industrial, para discutir la política económica. Y no solo discutía mano a mano, sino que cuando comenzó el proceso hiperinflacionario y se volvió a poner sobre la mesa la necesidad de un ajuste, resistieron férreamente que cualquier intento de ajuste avanzara sobre los mecanismos que protegían su producción destinada, como decíamos, al mercado interno. En los 90 empezaron a ser llamados el Club de los Exportadores, sobre todo para tratar de diferenciarse también en un contexto de crisis, de ajuste, donde se estaba abriendo un proceso de apertura económica que ponía en duda, ponía en cuestión las propias bases de su acumulación,
comienzan a autodenominarse el Club de los Exportadores, por esta particularidad que decíamos, que eventualmente, digamos, en momentos del ciclo económico donde hay recesión interna, pueden eventualmente exportar, aunque la base de acumulación sigue siendo el mercado interno. Bueno, empiezan a denominarse de esta manera y durante los 90 van a resistir con bastante éxito la ofensiva aperturista de Menem y Cavallo, sobre todo poniendo límites y logrando ciertas concesiones para mantener esto que es una de sus bases de acumulación, que son los niveles de protección que no se mantuvieron para el resto de la burguesía, que sufrió un fuerte proceso de concentración y centralización. O sea, estamos hablando de gente que hace 70 años que viene rondando los círculos de poder, drenando recursos públicos, haciendo negocios con plata del Estado, o en las épocas de vacas flacas, digamos, cuando lo que prima es el ajuste, que empieza a cuestionar precisamente muchos de estos beneficios que obtienen y que les permiten sostener su acumulación. En esos momentos, también mediante su asociación con el poder, mediante sus relaciones con el poder político, logran que no se avance, por lo menos no se avance sustantivamente sobre estos mecanismos que sostienen su acumulación. ¿Dónde tienen estos sectores los principales negocios? ¿Cuáles son las ramas donde se ubica en particular esta burguesía planera? Bueno, hay varias: acero, metalurgia, automotrices, química y petroquímica, las grandes constructoras ligadas al negocio de la obra pública, el petróleo, el cemento, papel y la celulosa, algunas producciones agroindustriales regionales, por ejemplo el azúcar, los ingenios azucareros, una industria fuertemente protegida, la yerba, el tabaco, el ensamblado de electrónica en Tierra del Fuego, pero bueno, quizás, así hablando de ramas, no suena tanto, pero va a sonar más ahora cuando nombremos algunas empresas o empresarios. Esto seguro que suena un poco más. ¿De quiénes estamos hablando? Techint, Asindar, Rogio, Pescarmona, Pérez Compán, Macri, Fiat, Soldati, Bulgheroni, dueño de la petrolera Bridas, el grupo Brown, que tenía entre otras empresas astilleros Astarza, Astra, otra petrolera, Ledesma, la industria de los ingenios azucareros y el papel, Loma Negra, de Amalia Fortabat, Garobaglio y Sorraquín, también otro grupo ligado inicialmente al negocio del azúcar, aunque después se va desperdigando a otros sectores industriales, Madanes, dueño de Fate, que ha estado en todos los diarios últimamente por el conflicto en el que ha triunfado el Sudna, dueño también de Aluar, la familia Madanes, Bungiborn, que hasta los 90 tenían importantes inversiones industriales, y si venimos un poco más acá, porque estos grupos se van renovando, vamos a encontrar también de todos los colores políticos. Tenemos kirchneristas, Lázaro Báez, que aunque es un buen ejemplo de burguesía planera, aunque no le dé el piné para ubicarlo dentro de la gran burguesía, pero quizás sí le dé el piné a Electroingeniería, otro grupo ligado a la construcción, a la obra pública, muy ligado al gobierno kirchnerista. Tenemos los macristas también, Nicky Caputo, Calcaterra, Marcelo Midlin. Tenemos también amigos de Massa, no podían faltar, Vila, Manzano, que se apuraron a comprar empresas energéticas, que uno diría, bueno, qué mal negocio, empresas que tienen los precios a los que pueden vender pisados, que todo el tiempo se está discutiendo el valor de las tarifas. Bueno, para Vila y Manzano era un buen negocio. Ahí el negocio no es tanto el precio al que se pueda vender en ese mercado, sino los subsidios que reciben de sus amigos en el poder. Y claramente, cuando asume un gobierno amigo, las empresas se venden y las compran los empresarios amigos.
¿cuáles son las bases de la acumulación de estos sectores? ¿Cuáles son los mecanismos de protección por los cuales hablamos de una burguesía planera? Bueno, la promoción industrial, ahora Damián va a dar unos números, yo menciono algo más general, algunos ejemplos más históricos, y luego doy paso a Damián que nos va a dar algunos números más actuales, pero entre esos mecanismos, importantísima la promoción industrial, toda una batería de leyes, de regímenes de promoción por los cuales a ciertas ramas o en ciertas regiones, desde hace más de 70 años, se viene subsidiando de distintas maneras ciertas inversiones industriales, subsidios directos, exenciones impositivas, el crédito a tasas subsidiadas, a tasas negativas, un mecanismo fundamental de transferencias de recursos hacia estos sectores de la burguesía planera, la protección aduanera, aranceles, cuotas de importación, las políticas de compra nacional, que impiden el ingreso de importaciones que puedan desplazar a estos sectores del mercado, o sea, impiden que tengan que competir con mejores costos contra los productos que se fabrican en el mercado mundial. La compra de insumos a empresas estatales a precios subsidiados, un mecanismo histórico, ahora vamos a ver algunos ejemplos, muy común. Las empresas estatales, YPF, Gas del Estado, vendían, Somisa, vendían a esta burguesía planera sus insumos a un precio subsidiado muchas veces inferior al costo. La obra pública también, otro gran negocio de esta burguesía planera, donde siempre hay, ya de por sí, digamos, la magnitud de acceder a ciertas obras importantes, pensemos gasoductos, autopistas, etcétera, pero además de eso, siempre la corrupción, los sobreprecios, muy parecido, el ser proveedores del Estado o de empresas públicas, tener un mercado asegurado, cautivo, gracias a esta asociación con el Estado. Mencionamos hace un rato el reintegro por las exportaciones, cuando no se trata de verdaderos capitales exportadores, porque, como decía, manejan internamente precios muchos más altos por la protección. Y después, un ejemplo, acá me voy a detener un poquito, antes de pasarle la posta a Damián, la inversión estatal a medida, la construcción de obras de infraestructura a medida de negocios privados, no obras que tengan que ver con promover un desarrollo general, sino obras hechas para que ciertas empresas se puedan instalar y puedan reproducirse gracias al apoyo estatal. Un ejemplo importante, bueno, estábamos con el tema Madanes, el grupo Madanes, Helvar, el ministro del último gobierno de Perón, acceden en principios de la década del 70 durante el gobierno de Lanús, una dictadura de la que Helvar, que era un dirigente empresario de la Confederación General Económica, muy ligada al peronismo, pero también muy amiga de Lanús, y acceden a la licitación para construir y operar la primera y la única planta de aluminio en la Argentina. Esa planta es Aluar. Hoy Aluar es uno de los principales productores de aluminio de toda Sudamérica. Estamos hablando de un capital que subsiste gracias a dos importantísimas inversiones estatales que acompañaron este gran negocio de Aluar. Un puerto de aguas profundas, que era lo que permitía facilitar la importación de materias primas y la exportación del metal producido, y, fundamental, la central hidroeléctrica de Futaleufú, que es lo que abastecía de energía a la planta de Aluar, precisamente una planta, una industria donde la electricidad es fundamental porque es el principal insumo para la fabricación de aluminio. O sea, para que vean de qué estamos hablando, burguesía planera, le construyeron una
central hidroeléctrica solo para abastecer a esta planta, un negocio redondo. Otros ejemplos, y ya voy cerrando para darle paso a Damián, también de grandes inversiones estatales para apuntalar negocios privados, el polo petroquímico de Bahía Blanca, complejo estatal privado construido en los 70, puesto en funcionamiento en los 80, donde el Estado construyó y era el dueño del 50% de la planta madre, que es Petroquímica Bahía Blanca, y del 30% de las plantas satélites que funcionaban ahí alrededor, que estaban en manos de capitales privados, otra vez, estos grupos de la burguesía planera, Garovalo y Sorraquín, que tenían industrias petrolíferas Copper y Paco, compañía química del grupo Bungiborn, Indupa, Electroclor, que era propiedad de Celulosa Argentina y de la química Duperial, entre otras. Acá el Estado no solo le construyó las plantas, le construyó también el gasoducto para abastecer a todo el polo petroquímico, porque el principal insumo del polo petroquímico es el gas natural. Gasoducto lo construyó el Estado desde la cuenca austral, y no solo eso, sino que el principal proveedor de ese insumo eran dos empresas estatales. YPF, que vendía el gas a Gas del Estado, en su planta de General Serri, ahí cerca del polo petroquímico, convertía este gas natural en etano, que luego era vendido a Petroquímica Bahía Blanca, era el principal insumo de la planta. Bueno, esto lo vendían a un precio inferior al costo. Hay estudios que han hecho los cálculos y por vender por debajo del costo, o sea, a pérdida, vendía YPF y Gas del Estado a Petroquímica Bahía Blanca solo un año, el año 1989, están los cálculos, pero esto mientras estuvo en funcionamiento fue todos los años igual. YPF perdió solo por vender el gas para el polo petroquímico Bahía Blanca 16 millones de dólares. En el caso de Gas del Estado, mucho más, 807,7 millones de dólares por vender a pérdida para que funcione el polo petroquímico Bahía Blanca. Lo cual pone sobre la mesa el por qué no tenemos empresas estatales. Bueno, básicamente no tenemos empresas estatales porque las fundió la burguesía planera, porque mecanismos como este, el de polo petroquímico de Bahía Blanca y este hermoso negociado con YPF y Gas del Estado, se repite en otros lados. Somisa, por ejemplo, que proveía a las acerías, a las productores de acero, Techint, Sindar, a la industria de la construcción, a las automotrices. Bueno, acá también vemos nuevamente el mismo mecanismo. Somisa produce hierro, lo vende los laminados, los semielaborados de hierro a todas estas industrias a un precio inferior al costo, digamos, casi sin obtener ganancias, muchas veces a pérdida, y pierde Somisa por esto un promedio de 437 millones de dólares promedio por año. 30 años dura Somisa, más o menos durante todo ese tiempo, 12.500 millones de dólares perdió Somisa. ¿Cómo compensaba Somisa esto? ¿Cómo seguía funcionando? Una empresa que pierde esa cantidad de plata no dura 30 años. Bueno, el Estado financiaba a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares, transfería anualmente fondos para sostener. 13.580 millones de dólares transfirió la Dirección General de Fabricaciones Militares a Somisa entre 1961 y 1989, que comienza el proceso de privatización. Último ejemplo, y con esto ya doy paso a Damián, último ejemplo de burguesía planera, los contratos petroleros. En 1977 empieza lo que se denominó el proceso de privatización periférica de YPF. Un régimen de contratos, la dictadura elabora un plan petrolero por el cual había que aumentar la producción y su idea para aumentar la producción era entregar pozos ya explorados que estaban en operación a capitales privados con la promesa de que iban a producir más. Acá entra en este negocio Bridas, Pérez Compán, Astra, Pluspetrol, Techint, SADE, SOGMA, que es el grupo Macri, Sociedades Macri,
las empresas, para ganar la licitación, obviamente prometieron cuotas de producción que no estaban dispuestos a cumplir, pero el chiste del negocio era que apostaban a renegociar los contratos más adelante, porque si no cumplían con las cuotas que habían prometido, les empezaban a cobrar multas. Bueno, durante el gobierno de Alfonsín, buena parte de estos grupos, que eran parte de los capitanes de la industria, renegocian los contratos, logran la condonación de multas por 40 millones de dólares, y así siguen funcionando estos contratos por los cuales, entre 1977 y 1987, estas empresas petroleras vendieron YPF, porque el tema por eso es privatización periférica. No es que les daban los pozos y que los operen y vendan en el mercado. No. El negocio era que tenían un comprador cautivo, que era YPF. Tenían contratos de producción con YPF que estaba obligada a comprarles la producción. Estas empresas privadas, esta verdadera burguesía planera, durante este periodo de 10 años vende 35,4 millones de metros cúbicos de petróleo, por el cual obtuvieron como ingresos netos, descontando costos de operación y las inversiones realizadas, 846 millones de dólares. YPF pagó por todo eso 1.642 millones de dólares por esa producción que estaba, o sea, pozos que estaba operando YPF. YPF podría haberlo seguido operando, podría haber producido lo mismo, porque nunca elevaron los volúmenes productivos, ni hicieron ninguna inversión de las que habían prometido. Si YPF hubiera operado ella misma estos pozos, le hubiera costado la mitad. O sea, 850 millones de dólares tirados a la basura para sostener esta burguesía planera. Estos son solo algunos ejemplos. Hay, cada vez que uno rasca cualquier lugar del Estado, aparecen más. Los dejo con Damián, que ahora va a seguir presentando datos y casos. Bueno, gracias. Vamos a ver, parece muy claro. La idea ahora era, después de toda este raconto histórico que hizo Gonzalo, yo estaba chumeando algunos comentarios y ahí creo que con tu exposición, Gonza, se puede empezar a responder algunas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo vuelven los impuestos que se cobran? Bueno, creo que vuelven sobremanera, digamos, girados a todo este sector, sobre todo con los capitales más concentrados, pero también a toda la miríada de pequeños capitales que se van beneficiando por las políticas más generales, ¿no? De esto que señalabas, de créditos a tasas negativas, toda la batería de aranceles que quizás, recuerdo que la hemos trabajado para el sector automotriz, ¿no? Para el periodo que vos estabas mencionando, del 60 hasta el 80, toda la batería, digamos, de aranceles de protección al autopartismo, ¿no? Que generaba incluso rispideces dentro de la propia conjunto de la burguesía automotriz, porque las terminales querían importar ¿no? Autopartes más baratas y de mayor calidad, y por el diseño de los aranceles, el compra argentino, la presión, digamos, de las cámaras empresarias del autopartismo, no lo conseguían. Obviamente que las automotrices querían abrir la importación de autopartes, pero proteger el mercado de los vehículos terminados, un poco lo que estuvo comentando Gonzalo. Y por eso diversos mecanismos se transfieren de forma directa o indirecta una masa de riqueza muy grande que no, como señalábamos, no ha sacado a la Argentina de los problemas. Hoy día la idea de esta parte de la charla era digamos, de alguna manera mostrar algunos datos de la actualidad para el debate, muy generales, ¿no? Hay otras cosas para trabajar. Yo me voy a concentrar en lo que serían los subsidios y algunos elementos más vinculados a los montos de los regímenes de promoción y a
y a otros elementos que no son directamente subsidios, sino montos o riqueza que se ahorran los empresarios y deja de recaudar el Estado también por distintos mecanismos legales o no tan legales, como el empleo en negro. Digo no tan legales porque efectivamente el empleo en negro no es legal, pero si recorremos la historia argentina de los últimos 30, 40 años, está por lo menos en un tercio de la fuerza laboral ocupada, está en condiciones de informalidad en sus diferentes variantes. Todos los gobiernos se han llenado la boca con el combate a esa situación y no hemos visto grandes modificaciones, ¿no? Lo que primero que hay que señalar es que los subsidios que han entrado, digamos, al debate con mayor fuerza en los últimos, en el siglo XXI, por decirlo de alguna manera, si uno observa los datos, hay una continuidad, ¿no? En los distintos gobiernos, quizás con algún ajuste bajo el gobierno de Macri, que continúa los Fernández, hasta que los agarra la pandemia, donde, bueno, las reglas, digamos, de la situación se modifican y obligan a ciertos cambios de timón, pero obviamente la estrategia del gobierno de Alberto y de Cristina era esa, ¿no? Se estaba discutiendo ya la adecuación tarifaria, como se le dice de forma eufemística, y bueno, la reducción, digamos, de los gastos en el sistema previsional y demás, indicaban esa línea de trabajo que ahora se está retomando, como señalábamos, ya cuando se había estabilizado la situación pandémica, se volvió la carga, ¿no? Tanto Guzmán, Batakis y bueno, y ahora Massa lo muestra de una manera recargada. Lo que uno observa es que los subsidios económicos a la burguesía se llevan el grueso de la torta de lo que sería el rubro subsidios, ¿no? Vamos si Juan nos habilitase el PowerPoint, no, ahí está. Acá, antes de pasar a los subsidios, algo para evidenciar un poquito lo que señalaba Gonza, ¿no? Volvemos un poco a la parte histórica antes de pasar a lo actual. Esta es la tasa de ganancia de YPF. O sea, YPF estaba operando ya desde principios de los 70 a pérdida. Vamos a mencionar el caso de Somisa, pero el caso de YPF muy ejemplifica muy bien esto, ¿no? Por distintos mecanismos digamos, de concesiones y del precio del combustible, ¿no? Del expendio final. Fíjense, la última etapa de la dictadura militar y la primera parte del gobierno de Alfonsín, digamos, las pérdidas de YPF son monstruosas, ¿no? De alguna manera. Básicamente porque estaba transfiriendo riqueza al mercado interno, al usuario común, pero sobre todo a las empresas, en tanto y en cuanto el combustible es un insumo fundamental para la producción. Bien, pasemos a la parte, esto era como para hacerle un agregadito al bloque de Gonzalo, y pasemos a la parte, digamos, de lo que nos interesaba mostrar en la actualidad. Acá lo que hicimos fue un promedio, digamos, de alguna de los gastos, de las transferencias a nivel, digamos, de subsidios. Los separamos en subsidios económicos y en subsidios de tipo social. Ahí se indica en la nota lo que se incluye y lo que se deja de incluir. En ese sentido, a ver, ¿cómo se procesan técnicamente, administrativamente estas transferencias? Bueno, brevemente, el Estado recauda por distintos mecanismos. La mayor parte de esa recaudación está dada por los impuestos que se cobran a la población en general y los ingresos por aportes y contribuciones de la seguridad social, que implican entre ambos un 85% de la recaudación, lo cual equivale a entre un 16 y un 20% del PBI. Cabe aclarar que esta riqueza es riqueza generada, ¿no? El valor generado por los trabajadores, con lo cual en sentido estricto, si la burguesía no paga necesariamente nada, pero para, digamos, volcar al debate vamos a igual a manejarnos en ese campo, ¿no? En el campo del debate que plantea el consenso liberal, y
de esa recaudación, el Estado, la Administración, define prioridades a partir, digamos, de lo que serían programas de ejecución que están canalizados por las diferentes instituciones gubernamentales, organismos descentralizados, agencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, bueno, es lo que se refleja en las leyes de presupuesto anuales y ahí el debate que hay siempre en el Parlamento y en la opinión pública por las leyes, digamos, de presupuesto, ¿no? Lo que observamos, como decíamos, hicimos un promedio de los últimos gobiernos y el porcentaje de subsidios que se dirigen a sectores económicos, o sea, a la actividad económica, particularmente al empresariado, superan en términos del PBI de una manera bastante significativa los gastos sociales, ¿no? Si vamos a esta diapositiva, los datos no estaban así en el original, porque en realidad lo que esta torta muestra es los gastos, el porcentaje del PBI sobre el gasto. En realidad, no sé qué pasó acá, pero la seguridad social anda por el 10% del PBI, los servicios de la deuda pública 2,7% y los servicios económicos, o sea, los gastos en subsidios, en el 3,2% en los últimos 7, 8 años. Mientras el gasto social está cerca del 2% del PBI. Si, digamos, desarmamos los subsidios económicos, ¿qué serían los subsidios económicos o hacia dónde se dirigen? Bueno, acá tenemos, por un lado, los sectores energía, combustibles, minería, o sea, política de hidrocarburos, 1,3, 2,8 y 2% en los últimos, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner y en la administración de la coalición Cambiemos, y bueno, ahora ha bajado un poquito, siempre considerando que, bueno, el año 2022 está contabilizado hasta la última cifra disponible, que es primer semestre o agosto. Le siguen los subsidios al transporte, también con un alto porcentaje, siempre esto en comparación con el PBI, ¿no? Y a la industria y agricultura, o sea, fondos que van directamente a la producción, ya sea por fondos fiduciarios, por regímenes específicos de fomento de ciertas actividades. Por ejemplo, hay un fondo de promoción de la ganadería caprina, de la ganadería ovina, fondo forestal, bueno, etcétera, etcétera. Hay una miríada de programas, el fondo de promoción de la industria del conocimiento, del software, bueno, que van cambiando a veces de denominación y se hace un poco difícil seguirlo, pero tiene que ver con todas estos elementos, o sea, transferencia directa, aportes no reembolsables por lo general, que se giran hacia la producción, ¿no? Para dar, digamos, una idea de la magnitud del gasto, por ejemplo, los servicios sociales representaron en 2011-2015 un promedio del 4% de la recaudación que nosotros señalamos, impuestos más contribuciones. Estamos considerando la recaudación tributaria solo acotada a ese indicador. Para 2016-2019 más o menos andan por lo mismo, y en 2020-2022, como decíamos, con la aparición de la pandemia y el aumento en lo que serían todas los gastos en programas alimenticios que aumentan de forma exponencial, todos los programas de seguridad alimentaria y los planes sociales, se va casi al 10% de la recaudación. En cambio, los servicios económicos mantienen un porcentaje muy elevado, 23% en 2011-2015, 19% en 2016-2019 y un 22% en 2020-2022, ¿no? Ahora, obviamente, cuando todas estas cifras, y sobre todo las últimas, están sujetas a lo que vaya a pasar en el desarrollo de la situación próxima, en lo que se da a llamar en la reasignación equitativa de subsidios o de tarifas, como dijo en su momento Malena Galmarini.
o bueno, lo que algunos señalan como un tarifazo en toda la regla. Para dar valores absolutos, bueno, ahí está. En valores absolutos, los subsidios en servicios económicos entre 2007 y 2015 rondan a valor del año 2022, o sea, al poder adquisitivo de la moneda en el año 2022, del peso argentino, en 2,7 billones de pesos los subsidios a sectores económicos, y en 2016-2019 hay una retracción a 2,2 billones, y en 2020-2021 anda por ahí, sube un poquitito, 2,33 billones, un poquitito, estamos hablando de miles de millones de pesos, pero bueno, con estas magnitudes es menor. En servicios sociales, bueno, entre 2007 y 2015 el gasto es de 717.000 millones de pesos, no llega al billón de pesos. En 2016-2019 anda cerca de los 590.000, estos son promedios anuales, y en 2020-2021 con el grueso de la pandemia sube a 1,5 billones, pero ya el promedio de este año nos arroja 727.000 millones proyectados ese fin de año, o sea, volviendo a los valores de 2007-2015. Entonces, digamos, de alguna manera, a diferencia de lo que se plantea el sentido común, ¿no? El grueso de las transferencias del Estado va a la actividad económica, en particular energía y transportes, que es un área de muchísimo debate, además, incluso en la actualidad, donde el problema de la energía está al rojo vivo por valga la redundancia, el gran rojo que hay en la balanza comercial de energía, ¿no? En función, digamos, del déficit de producción, o más que nada de producción, ¿no? Sino de transporte de los recursos de vaca muerta y ciertas componendas o disputas entre esta burguesía planera que nos hace, por ver quién se queda con el negocio de un gasoducto, nos hace perder varios miles de millones de dólares de importación y otros varios miles de millones en exportación. Quizás después Gonza, cuando desarrolle las conclusiones, lo podrá explayar mejor, ¿no? Entonces, digamos, lo que tenemos en conjunto, los programas de carácter económico en estos años se llevan como promedio anual de 2020, vamos a restringirnos a los últimos años, que es lo que más nos interesa, de 2020 a 2022, una suma que supera los 1,9 billones de pesos, se acerca a los 2 billones de pesos. Eso es casi 3 veces más que los programas de tipo social y 80% más que los utilizados en los servicios de la deuda pública. O sea que siempre se habla de que el problema de la deuda de la Argentina genera un retraso económico y es un saqueo y demás. Bueno, acá para subsidios a actividad económica se va un 80% más de lo que gasta el Estado en honrar la deuda pública, que deuda pública compuesta de deuda externa, la deuda pública total, digamos, ¿no? Compuesta de deuda externa y de deuda nominada en pesos o en monedas, en la moneda local o en otros tipos de moneda, ¿no? Que es un porcentaje más que importante de la deuda pública bruta, ¿no? Lo que uno puede observar de estas diapositivas, perdón, es que es claro que el gasto social, acá está visto un periodo más bien relativamente breve de la historia argentina, pero el gasto social se va expandiendo a medida que crece la población sobrante para la población sobrante en Argentina, ¿no? Que se define como esa población que no es ocupada de manera productiva por el capital. Seguramente en breve tendremos alguna charla al respecto y sobre el desempleo y demás y cómo combatir esa cuestión, no con papeles, no con planes, sino con una propuesta productiva. Pero el grueso, digamos, del subsidio de las transferencias se lo lleva lo económico. Acá cabe aclarar que uno dice, bueno, energía eléctrica, combustible, uno puede pensar, o como se dice, bueno, esto en realidad es para los menos pudientes que puedan acceder a sus tarifas. Bueno, eso en realidad está mostrando que
primero, sin las tarifas, está mostrando el nivel, digamos, de explotación de la clase obrera argentina. Sin los subsidios no se podría pagar las tarifas de luz, de gas, etcétera, porque los ingresos, digamos, de la clase obrera están por el suelo, y no es de ahora, sino que viene arrastrándose desde hace tiempo. Digamos, de una forma, los subsidios son la contracara de la explotación, del nivel de explotación capitalista, y también había una pregunta ahí al respecto sobre el tema de leyes laborales y demás. Esto puede ir respondiendo esa inquietud. Estuve chusmeando mientras Gonza desarrollaba la posición. Y en realidad esos son subsidios al capital indirectos de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente la energía eléctrica, etcétera, en tanto entra en el consumo obrero, tienden, digamos, a contener la suba salarial, o por lo menos la pugna por una suba salarial, tienden a mantener un tope a los ingresos y a ser el Estado el que regule ese salario sin que tenga que ser la burguesía la que otorgue el aumento de ingresos y demás. Por otra parte, en combustibles, etcétera, es insumo principal del grueso de la actividad productiva, o sea, a estos niveles acceden también la propia burguesía argentina, que obtiene abaratado la energía, que cuesta, tiene un costo, ¿no? Y por otro lado, a los proveedores de este insumo, de electricidad, no es que se quedan con el precio de las tarifas que se pagan, que paga el usuario final, porque no llegarían a cubrir el costo, estarían como YPF en el primer gráfico que mostramos. El Estado les cubre el diferencial digamos, entre el costo de producción y el precio final. O sea, es una suma de ganancia completa. Bueno, para no andar más, hay otras formas, digamos, en las cuales mencionamos que vamos que podemos profundizar muy brevemente. En general se cargan las tintas sobre el tema de la presión impositiva, se gasta mucho porque hay que sostener a muchos planeros y demás. Y hay otras formas en las cuales en realidad esta burguesía obtiene beneficios de alguna manera, como señalábamos, no en transferencia directa, sino en ahorros de cosas que tendría que pagar, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, por la evasión, el empleo en negro, o sea, la evasión de cargas sociales y el pago de salarios menores que el promedio de la economía, que ya son bajos, como también señalábamos. El compañero hizo la cuenta y hay, a grosso modo y de forma conservadora, hay un 10% la burguesía negrera se ahorra un 10% del PBI de manera anual por estos medios, ¿no? Un 3,7% aproximadamente por el no pago de las cargas de los aportes a la seguridad social, y casi un 7% por el pago de salarios por debajo de la media que rige el empleo registrado, que eso está contabilizado por INDEC y otros elementos. Y por último, para ir cerrando, la otra cuestión son los regímenes de promoción, que Gonzalo recién estaba explicando en términos históricos, que estos continúan vigentes. Existen hace mucho tiempo, de tipo nacional, provinciales. Tipo nacional hay 17, el artículo que también recomendamos, ahí está poniéndolo Juan los links, un artículo de Gonzalo sobre esta cuestión, en los cuales estos regímenes lo que otorgan son beneficios impositivos, exenciones, aranceles preferenciales, fomento de exportación, una serie, digamos, de otros mecanismos, y sobre todo en las exenciones impositivas, lo que figura en el debate como el gasto fiscal, es decir, lo que el Estado deja de recaudar, ¿no? Y en esa gráfica que se puede ver a nivel, digamos, de regímenes de promoción, el Estado deja de recaudar en millones de pesos el año 2021, podremos luego actualizarlo a 2022, esta magnitud por año. Estamos hablando de entre 200.000 y casi, 350.000 millones de pesos según el año, a tal punto que ha trascendido en los debates o en las reuniones de masa con Cristeva y con la cúpula del FMI, que el FMI ha puesto la lupa sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, bueno, esto es un problema si Argentina quiere
quiere reducir el déficit a la forma capitalista, obviamente, esto es un problema. Así que bueno, esto muestra que en la actualidad todos los mecanismos o las dinámicas que Gonzalo explicaba siguen actuando, quizás bajo diferentes formas en algunos casos o en algunas cuestiones. Los nombres que mencionó Gonzalo aparecen y reaparecen en esta dinámica económica. Pero bueno, básicamente queríamos mostrar algunos datos en este corto espacio y lo dejo a Gonzalo que pueda, bueno, por ahí pueda hacer alguna reflexión y alguna propuesta en relación a esto que observamos. Bien, gracias, Dami. Bueno, ya se puede sacar el gráfico, Juan. Nada, cierro. Muy rápido. Bueno, lo que planteamos, presentamos varios datos, como decíamos, hay mucho más. Hemos escrito varios artículos sobre el tema. Ahora, alguno voy a mencionar, estaba chusmeando un poco las preguntas. Pero, básicamente... Y para sintetizar la charla y cerrar y poder dar paso a las preguntas, todo el que quiera hacer preguntas, hay varios que ya están, pero todo el que quiera sumar alguna pregunta, un comentario, puede ir haciéndolo, ahora vamos a retomar eso. Pero para cerrar lo que queríamos decir es que básicamente Vía Socialista, en su propuesta Argentina 2050, plantea que el camino para sacar a la Argentina del pozo es desarrollar otra industria. O sea, esta industria es el problema, es los parásitos que se están comiendo esto que es la Argentina, y necesitamos otra industria, una industria competitiva, asentada en ramas de alta tecnología, eficiente, capaz de competir en el mercado mundial, que no sean una aspiradora que drene los recursos que producimos los trabajadores argentinos, sino la base para salir de la crisis y, como decía al principio el anuncio que pasamos siempre antes de cada charla, salir de la crisis y empezar a crecer. O sea, una industria que sea una base para el desarrollo. Eso podemos lograrlo mediante la planificación estatal, poniendo en pie un Estado productivo y eficiente mediante empresas estatales o mixtas, y de esta manera dar empleo al conjunto de la población, garantizar educación, vivienda, salud, terminar con la pobreza y la educación, o sea, aquello que nosotros llamamos, que en Vía Socialista llamamos una buena vida para todos y todas. ¿De dónde saldría la plata para hacer todo esto? Porque arrancamos esta charla diciendo que la Argentina viene desde hace 70 años de crisis en crisis, básicamente porque la plata no alcanza para sostener todo lo que hay que sostener. Lo que intentamos mostrar con Damián a lo largo de esta charla es que el problema no es que no podemos sostener la Argentina. El problema de la Argentina es la burguesía planera que se lleva el grueso de la riqueza que se produce en el país. Entonces, cuando nos preguntamos de dónde va a salir la plata para hacer todas estas cosas muy lindas que proponemos, bueno, lo que decimos es, hasta ahora se viene probando una sola receta. Peronistas, liberales, dictadura, democracia, siempre tiene frente a la crisis, una sola receta. Hay que ajustar a los trabajadores. Reforma laboral, rebaja salarial, inflación que nos van comiendo los salarios, pero el resultado siempre es el mismo. Siempre la crisis la pagamos los trabajadores. Lo que decimos nosotros es que mientras sigamos haciendo eso, no solo los trabajadores, que somos la mayoría de los que habitamos este país, vamos a estar cada vez peor. Vamos a estar cada vez peor porque nunca se va a salir de la crisis, porque no se resuelve el verdadero problema, que es ajustar a la burguesía. Por eso venimos diciendo hace rato que hay que empezar a pensar al revés en la Argentina. Lo que tenemos que hacer para conseguir los recursos para encarar un verdadero proceso de desarrollo es eliminar todo subsidio a la burguesía planera. Las exenciones impositivas, esto que Damián presentaba como el gasto tributario,
los liberales se quejan y los empresarios se quejan de los impuestos que pagan. No cuentan todos los que no pagan. Al punto que eso llegó, pueden buscar en página 12 de hace unos días, el propio Massa y el FMI presentaron un informe sobre el gasto tributario, en particular sobre los gastos tributarios vinculados a los programas de promoción industrial, o sea, todo lo que los grandes empresarios, no hablamos solamente de pymes, los grandes industriales de la Argentina, las grandes fortunas de la Argentina, no pagan vía impuestos. Hay que ajustar eso, hay que ajustar los subsidios directos, indirectos, hay que eliminar los sobreprecios y la corrupción en la obra pública. Cualquiera es burgués con la plata de otro. Hay que ver si pueden hacerlo con sus propios recursos. Y el que no pueda sostenerse sin la asistencia y sin los subsidios del Estado, que se vaya. Los trabajadores podemos hacernos cargo de la producción, podemos centralizar las fuerzas productivas para ganar eficiencia y desarrollar la producción sin sostener empresarios parásitos. Claro que no vamos a poder hacer esto del día de la noche a la mañana. Una fuerza que llega al gobierno mediante elecciones, que no controle aún los resortes del poder, no puede darse el lujo de desorganizar la producción y el conjunto de la vida social, quitando todo lo que hace que estas empresas funcionen de un día para el otro. Pero lo que nosotros proponemos es que la eliminación de todo subsidio al capital sea es el horizonte al que queremos llegar. Que esa sea la base para alcanzar las metas del desarrollo. Claramente no podemos hacerlo de un saque, pero tenemos que avanzar progresivamente hacia ello. O sea, en principio hay que revisar en detalle en qué se gasta cada peso. No podemos seguir despilfarrando plata, menos para sostener a millonarios, porque estas empresas solo funcionan con la asistencia del Estado, pero así todos funcionan, chupando la plata del Estado y la riqueza que todos nosotros producimos, hacen ganancia y así estos parásitos los vemos salir en los rankings de Forbes, los 10 argentinos más millonarios son todos los pueden buscar, los van a encontrar y repasen la lista de empresas que viven y han vivido de la asistencia y la asociación con el Estado y se los van a encontrar a todos, Bulgeroni, Paolo Roca de Techin y podemos seguir contando. Tenemos que estatizar también las empresas de servicios públicos, basta de pagar de nuestro bolsillo la ganancia que se apropian estas empresas que lo único que hacen es, las empresas las sostenemos nosotros porque es el propio Estado que paga el costo de los subsidios, pero con esos subsidios también estamos sosteniendo la ganancia empresaria. ¿Por qué no hacerlo si nosotros estamos pagando millones y millones todos los años las empresas de luz, de agua? ¿Por qué no se hace cargo el Estado? Y listo. Hay que avanzar hacia un retiro progresivo de los subsidios a gran capital, hay que estatizar toda empresa que cierre porque no se puede mantener sin subsidios, y mediante proceso de concentración, centralización, mediante la planificación estatal, vamos a hacer que estas empresas que hoy no funcionan sean rentables a fuerza de elevar la escala, aumentar la productividad, aumentar la eficiencia, y aquellos negocios, aquellas ramas que en la Argentina no sean rentables, las abandonaremos. Pero las vamos a abandonar, no como hoy nos dicen los liberales, tirar el chico con el agua sucia, las vamos a abandonar en un país que camina hacia el desarrollo, que va a estar desarrollando paralelamente otras ramas que sí funcionan en una Argentina donde haya pleno empleo, donde haya otro nivel de vida, y simplemente será reasignar trabajadores desde sectores no productivos a sectores productivos. Por supuesto que hay que contemplar también qué hacer con las pymes. Bueno, Argentina 2050 tiene una propuesta.
asociación con el Estado, constituyendo empresas mixtas para centralizar la producción y ganar eficiencia, aumentando la escala y la productividad, pero lo que nos tiene que quedar claro es que la Argentina no va a salir del pozo si sigue sosteniendo a empresarios parásitos. Este es el cáncer que se está comiendo el país. La única solución para los problemas de la Argentina y de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina es sacarnos de encima a estos chupasangres que nos están hundiendo en la miseria. Tenemos que recuperar esa riqueza social que esta gente, que estos empresarios, que esta burguesía dilapida año a año desde hace décadas, para utilizarla racionalmente, para destinar estos recursos a poner en pie un plan de desarrollo socialista que nos permita, como decía hace un rato y como decía el aviso que pasamos siempre al comienzo de estas transmisiones, que nos permita salir de la crisis y volver a crecer. Bueno, hasta acá llego yo. Ahora, como les decía, vamos a las preguntas. No sé, Dami, si vos ya estuviste mirando alguna y querés arrancar contestando. Yo voy mirando también y tomo alguna también. Sí, antes de contestar, digamos, algo importante por ahí a discutir y agrego un puntillo en la conclusión y me pongo también a responder, es que necesitamos, como señalaba Gonzalo, una eficientización general de la economía argentina, ¿no? En particular, digamos, en un contexto de suba, digamos, de salarios, de los ingresos, un nuevo piso de ingresos de la población y de la regulación de la forma en que funciona a partir de la estatización de los servicios, ¿no? Que en la medida en que solo funcionan a subsidios, el Estado hoy tiene un gran poder. Esto quizás en el corto o mediano plazo. Pero el punto es la estrategia, digamos, a largo plazo, ¿no? La estrategia fuerte, que es la necesidad de avanzar con los costos de producción, sobre todo vinculado, como veíamos, a lo que es toda la matriz energética, lo que es la base de toda la estructura productiva, porque sin energía no, como les recomiendo por ahí, si Juan después nos pone el link, la charla de la semana pasada con Aníbal Ponce, un ingeniero nuclear, una charla muy interesante, donde, bueno, se muestra ahí, si no tenés... Aníbal Blanco, Aníbal Blanco, perdón, Aníbal Blanco. No, porque ahí hay un colega, un compañero, Pablo Ponce, que hace una pregunta y se me cruzaron los nombres. Él señalaba que, bueno, todas las aplicaciones de la energía nuclear y una de las conclusiones era que si no tenemos dónde enchufar las máquinas, no, por más cosas lindas que podamos decir, la cuestión no funciona, ¿no? Y en ese punto la clave es darle sostén a este plan, digamos, ponerlo en funcionamiento, poner en marcha ya Vaca Muerta, que es una fuente de recursos, de divisas básicamente, que hay una ventana de oportunidad en la cual la matriz, digamos, de hidrocarburos o el paradigma hidrocarburífero en el mundo está yendo hacia, no diría hacia su desaparición, pero sí hacia un reemplazo importante. Se ven los dictámenes de la finalización de la comercialización de autos de combustión interna en Europa, Estados Unidos, y el reemplazo por los eléctricos de acá a 15, 20 años, pero ya se está empezando a discutir y empezar a construir por lo menos 3 o 4 centrales nucleares en un plazo de 4 o 8 años que estén operativas, lo que permitiría abastecer de energía a esta propuesta que señalaba Gonzalo, reemplazar centrales de combustible fósil, extender el consumo eléctrico al parque automotor, reemplazar, digamos, todo lo que es no eléctrico, darle una base a la expansión industrial acelerada y liberar sobre todo exportaciones de gas y petróleo antes de que se desvaloricen y que permitirían dotar de dólares a la Argentina. Uno de los problemas que ahí hacían una pregunta a Nicolás sobre el tema una pregunta, era en realidad está planteando un debate sobre el tema de inflación y la contracara de los impuestos y de los subsidios. Está vinculado digamos, a los problemas que tiene la Argentina en su balanza de dólares, ¿no?
Bueno, no, básicamente eso tiene que ser algo de fondo, tiene que ser algo que vaya vinculado a un cambio, digamos, en el problema principal, que es la productividad del trabajo argentino. Ahora, en el desarrollo de las preguntas, vamos a profundizar un poquito. En cuanto al tema digamos, de la carga tributaria, bueno, en realidad la Argentina, por más allá de que se quejen los empresarios, la carga tributaria no es de las más elevadas del mundo. Otros países tienen una carga tributaria mucho más alta, ¿no? Tanto, digamos, organismos oficiales como el Fondo Monetario, pero también otras organizaciones que se dedican a ir siguiendo estos problemas económicos alrededor del mundo señalan, por ejemplo, Francia, que tiene más del 46% de la carga tributaria sobre el PBI, países como Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia, Austria, entre los principales, Noruega, Islandia, Alemania. La Argentina está en el puesto 43, ¿no? Y por debajo de la Argentina son un poco de las naciones ricas que cobran menos impuestos. Con lo cual, la idea de que la Argentina tiene una carga tributaria excesivamente alta, incluso en el cuarto en América, ni siquiera es el primero, ¿no? Está por detrás de Brasil, de Uruguay. La idea de que el problema de la Argentina es que tenga una carga tributaria sumamente elevada no es real. En cuanto a la vuelta, digamos, al retorno de esos impuestos, bueno, ya lo vimos con la explicación de Gonzalo y con los datos que yo esgrimí de alguna manera, se ve muy claramente cómo vuelven de forma concreta y sonante, con plata, pero también bajo otros mecanismos. O sea, por ejemplo, los aranceles o la protección del mercado interno, todo, digamos, la batería de aranceles, la devaluación de la moneda, etcétera, etcétera, que generan protección a esta burguesía que no puede competir en el mercado internacional, provocan, digamos, encarecimiento de los bienes internos, una mayor pobreza de la masa de la población, y con un resultado que nos tiene aquí, nos ha traído hasta aquí. Incluso, bueno, todavía no salió el aroma. Voy a cometer quizás una pequeña infidencia. Compañero Nicolás Villanova, que se encarga de estos cálculos en términos sociales y demás, hizo un trabajo súper interesante que esperemos que esté próximo a ser publicado, donde estamos justamente analizando esto. Bueno, a ver, ¿quién paga los impuestos en Argentina? Tanto que se habla, ¿quién los paga? ¿No? Es muy difícil saberlo, es muy difícil determinarlo porque, por ejemplo, el impuesto a los combustibles, ¿qué hace? Tenés que ir a buscar todos los tickets de las estaciones de servicio y de los distribuidores mayoristas del país para saber si lo pagó una persona jurídica, si lo pagó una persona física. Bueno, es muy complicado. Pero hay formas de acercarse a eso. Por ejemplo, con la encuesta permanente de hogares, la encuesta, de gasto de hogares, del INDEC, que se realiza cada cierto periodo, de alguna forma se puede acercar a determinar dentro de la población argentina quién paga el IVA. Bueno, él lo que muestra, te adelanto un poquitito que ya lo van a tener para ver, los hogares con composición de predominio burgués en la Argentina pagan del total de la recaudación del IVA, pagan el 14%. Los hogares con predominio de componente de composición obrera pagan el 86% del total. Entonces, ¿quién paga los impuestos en Argentina? Es un debate que nos tenemos que dar y vamos a avanzar con ello, en ello con números. Falta mucho, faltan muchas otras cuestiones, pero siendo el IVA el impuesto que mayor recaudación tiene y es uno de los más importantes como ingreso del Estado, ahí ya tenemos una idea. O sea, incluso en el terreno de decir, bueno, qué sujeto social lo paga, sin ver de dónde sale, en términos marxistas, la riqueza y demás, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento para señalar. No, sobre todo este debate sobre los impuestos que habría Nicolás Mazzuco, que para Juan, que está haciendo la operación, no te podemos decir cuál pregunta de Juan porque son varios comentarios, todos salteados, pero bueno, estaba leyendo, y ahí, además de lo que señala Damián, importante, también está la cuestión que mencionaba también en su exposición del gasto tributario. O sea, no solo está el tema de los impuestos y quién paga los impuestos, sino que hay muchísimas leyes, muchísimos mecanismos, son tan
digamos, tan significativos que el propio Massa, ahora que está en plan de joven manos de tijera, tratando de recortar todo lo que puede, y el FMI los han puesto en discusión, que es el gasto tributario. El cálculo de todo lo que el Estado deja de recaudar por impuestos de los que no se pagan porque hay exenciones impositivas por distintas razones. Una de esas es aquella porción del gasto tributario originado en regímenes de promoción económica, o sea, todas las leyes de promoción industrial que mencionamos. Cuando uno mira la evolución de eso, Dami lo dijo en su exposición, pero ya estaba cerrando y por ahí pasó medio rápido, tenemos el cálculo desde 2001 a 2022, esto se hace todos los años. Massa presentó ahora en su informe presupuestario el informe para 2023, la estimación para 2023, y lo que vemos es que de 2001 a 2022 las exenciones impositivas por regímenes de promoción industrial tienden a aumentar, pasando de 150.000 millones de pesos de 2021, van aumentando hasta bordear los 350.000 millones de pesos en 2022. Esto es todos los años, plata que el Estado deja de cobrar a la burguesía en impuestos. Así que bueno, cuando pongamos sobre la mesa cuántos impuestos, cuál es el gasto, el costo de los impuestos en la Argentina para los empresarios y toda ese caballito de batalla de empresarios y liberales, pongamos también sobre la mesa esto que en general se lo olvidan los empresarios. La Argentina está lleno de leyes de promoción industrial por las cuales, si es una inversión nueva, no se pagan impuestos. Si es en tal sector, no se pagan impuestos. Que es la ley de software, que es la ley de esto, que Tierra del Fuego, que si te radicas en tal provincia, no se pagan impuestos. Bueno, todo eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Eso. Y después lo iba a relacionar una pregunta de Pablo Ponce, que decía qué peso tienen realmente las condiciones y legislación laboral sumando al sistema impositivo para justificar la incapacidad para hacer y tener la productividad mundial. Bueno, ahí nos referimos un poco a la parte del sistema impositivo. Damián también se explayó sobre eso, sobre el tema de las condiciones y la legislación laboral. No tenemos acá el dato, el cálculo. Hay otros compañeros, hay artículos de Yarin Harari que trabajan sobre estas cosas, pero me parece importante tomar un dato más genérico para pensar el problema, que es, hace 70 años que estamos frente a este problema. En esos 70 años, en la cantinela de la legislación laboral, las condiciones de trabajo, etcétera, los empresarios siempre la pusieron sobre la mesa. Cuando uno ve fuentes históricas, recomiendo ahí un artículo de Razón y Revolución número 29, La lógica del enemigo, que escribí yo. Bueno, lamento mandarlos a leer algo mío, que encima es largo, pero bueno, que le interese ver las cuestiones más históricas, ahí se van a encontrar mucho de esto. Empresarios diciendo que el problema es el costo argentino, el costo de la legislación laboral. Bueno, en estos 70 años que pasaron desde la década del 50, del 60 hasta ahora, se han cansado de flexibilizar todo eso. El régimen de indemnizaciones, han bajado los salarios, las contribuciones patronales, digamos, todo lo que es el salario indirecto, gastos en educación, en salud, todo eso ha bajado. El propio salario, los salarios promedio en la economía, hoy son menos de la mitad de lo que eran en la década del 70. Y la Argentina nunca despegó. O sea, acá hay una cuestión que va más allá de los números que podemos presentar. Algunas cosas las tenemos más trabajadas, otras hay que trabajarlo. Esto es un trabajo que está en construcción, no tenemos todas las respuestas, pero también hay elementos sobre la mesa, más allá de los datos, que se pueden analizar. Acá hay recetas que nos presentan como novedosas y
hace 70 años que las vienen aplicando, uno u otro, se pasan la pelota, vienen con las mismas políticas, con las mismas recetas. Esto de que el problema es la legislación laboral, que el problema son las condiciones de trabajo. Bueno, acá tuvimos varias leyes de flexibilización laboral. Cada vez que aplicaron alguna ley de flexibilización laboral era lo mismo, que con esta ley se iba a generar el preo, porque el problema es que los empresarios no contratan porque el costo de la mano de obra, y todas esas leyes pasaron. Nadie las revirtió. Con el kirchnerismo se mantuvieron todas igual, incluso empeoraron, porque se fueron trasladando a los convenios las normas de flexibilización laboral. Y el empleo, y nada, cada vez nos piden más, cada vez nos piden un mayor esfuerzo, cada vez nos piden a los trabajadores que nos ajustemos más, pero nunca nos sacan del pozo. Por eso estas cosas, o sea, está bien pensar estos problemas, pero no los pensemos solo en la coyuntura, sino pensémoslo como un problema de largo plazo. Pensemos todas las recetas que se han probado, todas las supuestas soluciones que nos han vendido y que no fueron tales, y dónde estábamos hace 70 años y dónde estamos ahora. Te dejo, Dami, no sé si viste alguna pregunta más. Tenés apagado el mic. Ahí está, estoy muteado, sí, ahí. Sí, hay varias que están muy interesantes y da para debatir un montón. Quizás podemos después remitirles a algunos, algunos trabajos, otras charlas, videos, ¿no? de presentaciones y demás que están en línea y que pueden complementar un poco estos argumentos y este intercambio. Me anoté, si justo estaba leyendo, esperen que lo ubico. Aparte de las industrias textiles, electrónicas en el sur, ¿cuáles son el resto de las planeras y qué tan importantes son el PBI y el empleo? Bueno, no podría ahora, no tengo los números a mano del PBI y del empleo, pero sí, a ver, Juan, yo justo le pasé un PowerPoint a Juan, que si lo puede, justamente esa. Bueno, esto es un indicador, digamos, de alguna manera, ¿no? Cuando se habla del problema de los dólares, de la Argentina, de la fuga, etcétera, etcétera. Este es el balance cambiario de actividades manufactureras varias en millones de dólares entre el año 2003 y 2021, elaboración propia, pero en base a datos del Banco Central que son públicos, ¿no? que cualquiera los puede revisar y trabajarlos. Y esto contiene, digamos, lo que es importación y exportación de bienes, insumos de cada sector, y de pagos de servicios en el exterior, venta de servicios al exterior, pago de créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que aquí observamos es que básicamente se ve, ¿no? La referencia por ahí es un poquito chiquitito, informa por grandes actividades, ¿no? Manufacturas varias en violeta, maquinaria y equipo en marrón, papel de ediciones en amarillo, industria automotriz en celeste, informática no nos parece porque tiene un saldo muy pequeño, química, caucho y plástico, ahora que se estuvo hablando tanto del conflicto del neumático, aquí estaría incorporado, textil y curtido, es decir, el grueso de la producción industrial es demandante de divisas, de alguna manera es deficitaria, ¿no? Y justamente para subsistir precisa de estas transferencias. Y fíjense qué paradójico que los momentos quizás de mayor producción, por ejemplo la industria automotriz 2011-2013, es el momento también de mayor déficit en el balance cambiario, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno puede ver que el grueso de la industria manufacturera argentina es poco eficiente y necesita una reconversión de raíz, ¿no? No bajo este sistema social, sino a partir del impulso de un Estado planificador, productivo, y una economía de tipo socialista. Esto por ahí para responder la pregunta, uno puede ver ese indicador y bueno, haga la cuenta a nivel de empleo. Bueno, acá están contempladas prácticamente una gran parte de la estructura manufacturera argentina, ¿no? A nivel de empleo, por lo menos a nivel de empleo manufacturero, que no es lo más... si uno lo separa por rubros, la construcción y la docencia reúnen casi tantos o más obreros que la industria manufacturera, pero bueno, ahí están incluidas, digamos, las grandes ramas de la producción. Juan, si querés retirar el power. Tenía otros, no se lo llegué a pasar, pero esto también se ve por ahí
hay formas de hacer un acercamiento a esto a partir de datos de comercio exterior. Estamos trabajando en el equipo de trabajo, porque esto, como decía Gonzalo también, ¿no? Esto hay que responderlo a partir de datos concretos, y solamente se puede hacer a partir de una investigación seria, que eso nos permitirá plantear mejor las perspectivas. Podemos equivocarnos o no, pero si uno tiene un análisis serio de la situación y lo más profundo posible, va a ser mucho más probable que pueda brindar alguna solución coherente y viable, ¿no? Entonces, estamos trabajando en el equipo de trabajo de economía, que cualquiera que esté escuchando o que pueda ver este video, invitamos a sumarse, en la industria farmacéutica, en la industria de la computación, en la industria del calzado, energía, y en todas se observa una dinámica similar. Esto ya sería un poco más desagregado de lo que se presenta en el gráfico anterior, ¿no? En todas se ven comportamientos similares, todas industrias que demandan divisas, demandan diferentes formas de protección, con lo cual uno puede decir, bueno, básicamente están todas incluidas ahí. En tanto y en cuanto el problema de la energía es bastante grave en los últimos años, donde el rojo de la balanza, a partir de 2011, la Argentina tiene un rojo que después de muchos años de superávit, a partir de 2011 entra en un déficit de energía, del cual no se sale, ¿no? Oscila entre los 4.000, 8.000 millones de dólares negativos hasta los 6.000 que se están balanceando para esta primera mitad del año, bastante grave. En tanto en cuanto esa energía es utilizada por digamos, la producción local, uno podría señalar que buena parte, digamos, de la industria argentina y de la estructura económica argentina podría estar incluida en esta denominación. No sé si vamos a querer decir alguna cuestión sobre esto. Yo me noté varias muy interesantes que quería continuar, pero vamos a hacer un ping-pong así. Dale, me anoté alguna otra. Bueno, dale, decirlo vos y después paso yo a otra. ¿Sí? Retomo y después retomas vos. No, se había armado acá también como una especie de intercambio sobre el tema de el costo de la formación de la mano de obra. Efectivamente, la Argentina, digamos, tiene, sobre todo en todo lo que es trabajos con altos requerimientos técnicos de formación de la mano de obra, y tiene todo un proceso de formación sin costo para las empresas de la mano de obra muy importante. Ahí se mencionaba el caso de la UTN, las universidades técnicas, toda la universidad gratuita ahí, para poner un ejemplo de cómo esto cuenta. Igual esto también aparece en otras partes del mundo, no es una particularidad argentina, pero por ejemplo es muy interesante el desarrollo que han tenido en los últimos años ciertas industrias ligadas a la producción de software, que han logrado un posicionamiento importante en el mundo. Globant, por ejemplo, Bellatrix, o sea, hay varias empresas, algunas fueron absorbidas por otras, pero digamos, la más destacable, o sea, un caso unicornio, Globant, y ahí hay un elemento que es la base de todo esto, que es que son industrias basadas en una muy fuertemente asentadas en el peso de la mano de obra, altamente formada, con niveles de formación muy importantes, que no cubren las empresas. Es una formación que paga el Estado argentino. A eso se le suma otro elemento más, que es los bajos costos de la mano de obra por el tipo de cambio en ciertos periodos, por lo cual estas empresas suelen empezar a tener algunos problemas cuando se elevan los costos de la mano de la mano de obra altamente calificada en dólares por efectos cambiarios. Nada, es un elemento, como se señala acá, un elemento más a tener en cuenta. Al respecto de eso, Gonza, hay un elemento después, incluso... sí. No, Dale. Para seguir en esa pregunta, ¿no? Hay un elemento que le agrega un poco más de dramatismo, si se quiere, al asunto, que es que
mediante esos mecanismos la Argentina, la educación argentina no solo subsidia a la burguesía argentina, sino a la burguesía internacional. ¿Cuántas veces vemos en La los fuga de diarios? cerebro. Exactamente, ¿cuántas veces no leemos en los diarios? Misión de la NASA y un argentino o una argentina, misión de no sé qué, o se descubre una nueva tecnología para tratamiento de material, ingeniero o ingeniera argentina. De Argentina, y digamos, de alguna manera, cuando puedan leer por ahí Argentina 2050 el texto, que ya lo ha publicitado por ahí Juan, en los links. Eso, digamos, es algo presente. Es decir, la Argentina no solo tiene un trasfondo o un bagaje en ciertos sectores que pueden ser impulsados de forma progresiva, sino que también tiene, a pesar de la degradación educativa de los últimos años, donde también hubo un vivo de esta colección de vivos de Vía Socialista con Romina de Luca, a pesar de esa degradación, todavía la Argentina mantiene un nivel, digamos, de formación, sobre todo de recursos humanos y de cuadros técnicos y científicos, muy reconocido a nivel mundial, ¿no? El tema por eso la fuga de cerebro también, ¿no? Porque son la mano de obra argentina técnica, digamos, y cerebro. Agrego un dato ahí, un proceso que se está viendo muy molecularmente en los últimos años, a pesar de la política del gobierno, que yo como investigador de CONICET y como delegado de CONICET lo vemos viendo y lo venimos registrando, muy molecular, es la cantidad de investigadores de CONICET formados, becarios que ingresan por ahí a la carrera de investigador, o incluso algunos que no llegan a terminar, que renuncian y se van al sector privado porque no aguantan las condiciones laborales y los niveles salariales. Hay un proceso molecular de fuga de cerebro, sobre todo en todo lo que, la rama de lo que se llaman las ciencias duras. Es el comentario de todo el mundo en esas áreas. No se consiguen becarios y becarias porque el régimen laboral es, digamos, las condiciones de precarización son muy fuertes, no hay derechos laborales, no tenés recibo de sueldo, no podés acceder a un crédito, no podés poner la obra social a tu familia y cuestiones de ese estilo, pero lo más grave es la falta de estabilidad laboral. El problema es que en el sistema de becas argentino, la mayoría de quienes se reciben de doctores en ese sistema terminan, al no ser absorbidos por CONICET, porque los ingresos a la carrera de investigador de CONICET son muy pocos en relación a las becas que se dan, terminan afuera. Entonces lo que está pasando ahora es que ni se presentan. Todo el que, sobre todo en las carreras técnicas, biológicas, médicas, ciencias exactas, es algo que también pasaba en la CENEA, venía pasando, lo denunció los sindicatos de la CENEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo estuvieron denunciando hace pocos años. Se va la gente. Me parece que, digamos, suma más a esto que decíamos de el Estado argentino, no solo subvencionando la formación de mano de obra acá, sino también en el mundo. Sí, y eso también en términos, digamos, si quiere, progresivos o superadores. Bueno, ahí Juan nos facilitó también el link de una entrevista a Eduardo Sartelli. Tenemos, digamos, alguna forma, mediante ese insumo, esa riqueza que genera la Argentina, o sea, trabajo calificado, trabajo, cerebro, inteligencia, un recurso valiosísimo para impulsar esta propuesta, ¿no? Es decir, técnicos de gran calidad que podrían ser utilizados en una Argentina diferente, ¿no? Con la Argentina que nosotros estamos planteando. Había una serie de preguntas más muy interesantes. Tema de la cooperativa, por ahí que plantea otro Nicolás, Nicolás Fernández. Bueno, ya la perdí, pero planteaba el tema de la salida cooperativista. Ahí está, gracias. Y justamente esto, como decía también Gonzalo, esta dinámica de vivo nos permite
que también haya debate entre los propios televidentes, entre los propios seguidores que están aquí, y ya un poco Jorge le ha respondido, ¿no? Él dice, Jorge contesta o aporta, dentro de un sistema capitalista el cooperativismo solo lleva a la autoexplotación de sus asociados, siempre quedan a la cola en el nivel de ingresos, bueno, etc. De alguna manera, en efecto, bueno, a ver, uno siempre tiende como organización y como compañeros a apoyar todas estas experiencias de fábricas recuperadas y de puesta en producción, que muchas veces tienen la salida cooperativa como producto de la propia dinámica de la lucha de clases, como un resultado de la imposibilidad de desarrollar otros caminos por diferentes motivos. Sería por ahí acá muy, muy extenso detallar. Efectivamente, bajo el capitalismo, la salida cooperativa lo que termina provocando es la autoexplotación o la subordinación a las propias leyes del mercado, ¿no? Entonces hemos visto incluso dentro de las cooperativas que en muchas de ellas se reproducen el mismo proceso de acumulación y hay cooperativistas que van expropiando al resto y demás, ¿no? Bueno, podemos tener el caso de Sancor como un ejemplo muy, muy claro, pero pasa en otras circunstancias. En otro tipo de sociedad, digamos, la forma cooperativa no es algo necesariamente descartado, siempre en función, digamos, de una planificación general y de un plan del Estado. Eso uno tendría que analizar sector por sector la mejor manera, digamos, de proceder en cada tipo de producción y demás. Ciertamente que bajo estas relaciones tiene un límite muy fuerte marcado por el mercado, por eso en estas instancias, digamos, de empresas recuperadas y demás, uno siempre trataba de defender o de levantar la idea de la expropiación bajo control obrero, pero la estatización, ¿no? O sea, empresas que puedan, digamos, proveer a una demanda social a partir, digamos, de la puesta en producción por el Estado. El caso de Sancor es muy claro en ese sentido. Vemos que los rescates, incluso ahora, hace poco el sindicato Atilra se puso un poco en pie de guerra, aún la burocracia de Atilra, porque están preocupados porque el fideicomiso que se lanzó no está funcionando. Pero ¿qué pasó en Sancor? La solución para Sancor fue la solución capitalista: racionalización, cierre de plantas, venta de plantas a otras empresas, despidos, etcétera, etcétera. Y la empresa sigue ahí. En su momento nosotros proponíamos, una estatización bajo control obrero. O sea, una Sancor bajo control obrero podría producir digamos, de forma planificada en mayor, incluso como medida bajo estas relaciones, solventar a la demanda social, ¿no? Proveer de alimentos lácteos a buena parte de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza, hoy casi cerca de la mitad de la población argentina, y incluso producir para la exportación. Pero bueno, creo que eso es un debate que abre muchas aristas. Bajo digamos, la forma capitalista es un límite muy claro la cooperativa, hasta incluso la cooperativa exitosa, ¿no? Que termina convirtiéndose o termina siguiendo la dinámica de una empresa capitalista en toda la regla. Bajo otro sistema social, bueno, eso se ha experimentado en otras economías de tipo mixto socialista, según el sector y según las condiciones y las necesidades, ¿no? Hacemos dos preguntas más, Dami. Yo tengo acá una de Pablo Fernández, algo sobre Argentina 2050, pero que viene a cuento. Pablo Fernández pregunta sobre el ejemplo de Corea del Sur, ¿cómo podría trasladarse ese proceso a las particularidades del movimiento obrero argentino? Calculo que te referís a que, como bien se aclara en Argentina 2050, el proceso coreano implica un proceso de fuerte regimentación y disciplinamiento de la mano de obra. Entiendo que te referís a eso. También está ahí explicado esto que voy a decir en Argentina 2050, que es que este proyecto, el proyecto de vida socialista Argentina 2050,
nosotros planteamos que, digamos, a diferencia de Suecia o de Corea del Sur, no va a contar con ciertas ventajas. En el caso de Corea del Sur hacíamos referencia a los créditos, etcétera, y hay ciertas cosas que no va a poder hacer. Por ejemplo, un proyecto como el de Vía Socialista no puede imponer una dictadura para disciplinar, regimentar militarmente a la mano de obra mediante represión. O sea, eso no es lo que queremos hacer. Es un proyecto socialista, le proponemos a la gente vivir mejor, no es eso lo que vamos a hacer. Entonces, la posibilidad de competir por un abaratamiento de la mano de obra no está en nuestros objetivos. Pero también planteamos que tenemos una ventaja que no tenía Corea del Sur. Corea del Sur no deja de ser un estado capitalista con los límites de la sociedad capitalista. Problema, el límite capitalista es el de que la producción en última instancia queda en manos de capitales individuales, que el Estado, que en Corea avanza casi al límite de lo que puede ser un Estado capitalismo en la regimentación de la burguesía, siempre tiene el límite de que no está produciendo el mismo, no está tomando las decisiones productivas y tiene que actuar en una sociedad capitalista donde, por más que haya una política de campeones en Corea del Sur, se está, digamos, hay más de una empresa en cada rama y, digamos, en ese sentido, las relaciones de producción capitalistas son un límite que nosotros aspiramos a superar. En ese sentido, la planificación que proponemos no es la planificación orientadora, digamos, de premios y estímulos, sino lo que proponemos es que el Estado se haga cargo de la producción, que tener un Estado productivo que a su vez sea eficiente. Me parece que ahí está la ventaja que se puede lograr con una planificación socialista y no una planificación en última instancia capitalista como la de Corea. Dami iba a decir algo, que él trabajó mucho el tema Corea, así que sabe mucho más que yo. No, lo que dijiste está perfecto. Yo, en función de la pregunta, también tenía la misma duda de cómo, en qué sentido estaba formulada. No terminaba de comprenderla, pero si tiene que ver, bueno, vos explicó una arista. Yo después la pensaba, puede ser que esté formulada en el sentido de cómo llevar esto a las masas y cómo aplicarlo realmente, ¿no? Bueno, en parte, a ver, parece un debate que también abre muchas cuestiones. Un poco la función de estos vivos y de nuestra producción es esa, la función, digamos, se quiere de educar o de plantear de alguna manera abiertamente las potencialidades. La clase obrera puede gobernar, puede tomar el rumbo, digamos, del destino en sus manos, puede aumentar sobre todo sus condiciones de vida a partir de una reestructuración de la producción. Va a ser difícil, va a haber muchos pasos intermedios, muchas transiciones, muchos elementos que hay que reorientar, que hay que reorganizar, si uno quiere planificar la economía, eso es así, pero bueno, la idea es, mediante estos medios y otras, y las producciones y las discusiones, los debates diarios, ir planteando esta posibilidad a la población, ¿no? Y planteando que esta posibilidad es real. Y a su vez, hay otra cuestión también, ¿no? Que la dejo ahí un poco picando y les recomiendo ir a leer el libro que editamos recientemente de Minky Lee, de un economista chino que trabaja en los Estados Unidos, docente en los Estados Unidos, donde él toca justamente por ahí, si tiene que ver esto de las particularidades del movimiento obrero argentino, puede ser que te esté refiriendo, no sé, tomo la suposición de que te esté refiriendo al tema de bueno, decir, cómo hacer que la gente bajo otro sistema que no sea el del capitalismo y de la compulsión a producir, porque si no se queda desocupado, desempleado y demás, no va a tener incentivos y demás. Y ahí Minky Lee plantea muy interesante cómo se da en los primeros años de la Revolución China, ¿no? antes de digamos, de las primeras crisis y demás, un aumento fantástico de la productividad a partir de que las masas comprenden o
o sienten que tienen en sus manos su futuro y, digamos, y la organización del proceso productivo y demás. Todo el tema del problema de la motivación, el problema de la información, ¿no? El problema del polizón, como están planteados en los debates, sobre todo del lado de los liberales. Minkri muestra con datos cómo, bueno, las masas chinas en esas primeras aumentos hay Pablo aclara que va por esa dirección. Igual ya cubrimos varias posibilidades de la pregunta con varias respuestas, pero todo ese debate en los primeros años de la Revolución China, bueno, Minkri, ahí está el link, lo muestra muy bien cómo esa convicción moral y ese elemento de cual las masas toman el destino en sus manos de alguna manera, genera también un cambio en los comportamientos y demás. Bueno, acá estamos haciendo un poco, digamos, no sé si de futurología o de planteos más generales, porque esto va a ser un desafío cotidiano, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, por lo menos esbozar algunas respuestas. Y Gonzalo, vos decías otra más. Hay otra pregunta que señala si esta burguesía planera es algo propiamente de la Argentina o algo que se desarrolla a nivel mundial o latinoamericano. Yo creo que por ahí vos tenés más elementos, pero yo diría que en principio, ahí está María Fernanda, digamos, cada país tiene sus particularidades históricas, su desarrollo particular, pero uno en Latinoamérica se puede ver, por ejemplo, el escándalo de Odebrecht en Brasil y en otros países de Latinoamérica desnudó situaciones muy similares a las que ocurren en Argentina, por lo menos con lo que son todas las contratistas o las constructoras, o todo ese sector vinculado a la provisión estatal. No es algo, digamos, que pueda ser exclusivo, propio y único de la Argentina, sino que uno puede ver ejemplos, hasta incluso en Brasil, donde digamos, el desarrollo o la magnitud de la acumulación del tamaño de la economía es bastante mayor que el argentino, o mayor que el argentino. En otros países quizás las estructuras sociales son mucho menos complejas que la Argentina, pensando Chile o Uruguay, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué estos países parecen ser más estables que la Argentina? Y bueno, no hay una estructura que compensar. Básicamente son sectores primarios, minería, de un lado de la cordillera, ganadería y turismo del otro lado del Río de la Plata, sin, digamos, otros sectores económicos que tengan mucho peso sobre el PBI, sobre la actividad que haya que compensar, y con niveles, digamos, de pobreza estructural y demás, muy acuciantes. Sí. Con lo cual, cierro y te dejo eso. Hay particularidades, hay dinámicas que pueden ser, que se pueden encontrar en otros países de la región, pero también hay particularidades específicas de la Argentina que lo diferencian de otras naciones. Sí, Gonzalo. No, muy breve. Gracias, Dami, por el aporte a esta pregunta. Yo había pensado también. Lo primero que hay que decir es que hay un punto en el cual uno puede dar, como daba Damián, algunos indicadores, algunas ideas, pero piensen que lo que podemos decir de la burguesía argentina es producto de muchos años de investigación, de estudio, de trabajo sobre la burguesía argentina. No es que leemos dos cosas y salimos a tirar datos, sino que hay mucho trabajo detrás. Entonces hablar con el mismo nivel de profundidad de todo el resto del mundo es muy difícil. O sea, hemos estudiado algunos otros casos nacionales con un poco más de detalle, pero bueno, tiene esa limitación. Me parece que está bueno aclararlo. En segundo lugar, yo creo que la Argentina tiene una particularidad que no sé si se repite en muchos otros países, que es el capitalismo agrario, todo su desarrollo agrario como un elemento de compensación. O sea, la Argentina tiene una burguesía planera porque tuvo la pampa y tuvo una producción agropecuaria en una de las tierras más fértiles del mundo y, digamos, con una ubicación privilegiada que con una serie de circunstancias históricas que
permitieron ponerla en producción a un nivel muy elevado, obtener renta diferencial a una escala importante, y eso le permitió a la Argentina tener, si no me equivoco, está también explicado en la Argentina 2050, tener un nivel de desarrollo superior a lo que uno esperaría de un país como la Argentina, que en términos de producción capitalista llega tarde al mercado, tiene un mercado interno chico, o sea, como decimos, un país chico, tardío y agrario. Entonces, la Argentina comienza a desarrollar esta burguesía industrial porque había plata para poder sostener esa acumulación que venía de otro lado, del agro. Los problemas para la Argentina empiezan cuando el desarrollo del agro no alcanza para seguir sosteniendo todo ese grado de desarrollo de las fuerzas productivas a las que se dio lugar. Eso es una circunstancia muy particular de la Argentina, por lo que creo que seguramente hay otros países que pueden tener fenómenos parecidos, qué sé yo, pienso en otros países con renta importante, por ejemplo, Venezuela y toda la boliburguesía, que es muy parecida a la burguesía planera argentina. Probablemente este fenómeno se dé en otros países que han tenido un desarrollo importante gracias a renta minera, petrolera. Sí. Antes de terminar, ahí justo hay una pregunta que llega al final. Sí. ¿Qué significa planera? Es verdad que por ahí hay oyentes y compañeros de otros países que podríamos ponerlos en el... Bien, lo explico. Así, eso. Termino de responder esto y hago esta última pregunta al final y ahí cerramos. Bueno, a lo que iba es, hay una serie de particularidades que hagan que en este fenómeno en la Argentina sea particularmente importante, lo que no descarta que exista en otros países del mundo donde también hay fenómenos parecidos, la existencia de una magnitud de renta importante que permite desarrollar a través de subsidios estatales una burguesía que tiene la característica de producir para el mercado interno y no poder competir. Y respondo lo de planero, lo último, capaz que tendríamos que haber arrancado por acá, Damián, pero bueno, ya es tarde. El planteo, respondo a esta cuestión de qué hablamos cuando hablamos de burguesía planera. Acá en la Argentina, en el marco de esta crisis eterna que venimos sufriendo, sobre todo desde en la medida en que empiezan a crecer ciertos planteos liberales, ha aparecido como el discurso de que el problema de la Argentina son los planeros, o sea, los que reciben planes sociales del Estado, planes sociales para sostenerse un nivel de indigencia, o sea, son planes sociales que mantienen a una población obrera desocupada en niveles de indigencia. Se ha construido un discurso de que el problema de la Argentina son los que reciben planes sociales, o sea, los planeros, los vagos que no quieren trabajar. Lo que nosotros estamos sosteniendo acá, en contra de ese consenso liberal y, digamos, con un montón de evidencias a favor, porque como mostraba Damián, el gasto social resulta ínfimo al lado de la cantidad de recursos que drenan del Estado los empresarios. Hablamos de una burguesía planera. Eso era. No sé, Dami, si viste algo más o aquí cerramos. Hay un punto en el cual también hay que cerrar porque se nos estira demasiado la charla. De acuerdo, sí. Después, bueno, revisaremos si se nos escapa algo y prometemos tratar de responder por redes o por privado a algunas cuestiones que por ahí se hayan escapado o que precisen un poco más de desarrollo, ¿no? Porque, bueno, quizás cada pregunta muy interesante demandaba... Veo un par de preguntas que llegaron 21 a 15, pero ya después de 2 horas de charla no va a quedar nadie acá si seguimos hablando. Por eso las anotamos y prometemos una respuesta. Tomamos nota para responder en el chat del video. Seguramente mañana ahora vamos a descansar. Bueno, muchísimas gracias a Damián, a Juan, que está detrás de todo esto en la operación técnica. Gracias a todos y todas los que estuvieron escuchando estas 2 horas de charla, los que hicieron sus aportes, sus comentarios, los que debatieron en los comentarios mientras estábamos
discutiendo y se quedaron 2 horas escuchando. Y bueno, los invitamos a sumar su afiliación si les han parecido interesantes estas ideas, a que sigan las redes de Vía Socialista, a que sigan la página de Vía Socialista, a que sumen su adhesión para que podamos presentarnos a la justicia electoral y su afiliación para que podamos presentar y llevar este programa Argentina 2050 a las próximas elecciones. Gracias a todos y todas.